hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. La cifra del 49% de mayores de 70 años fallecidos por COVID no puede seguir aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Salga sin tapabocas, que eso no pasa nada. Si no se lava las manos, no pasa nada. Siéntese ahí que eso no pasa nada. Sigamos creyendo que eso no pasa nada y nos va a pasar de todo. Cambiemos esa actitud para que Colombia arranque seguro. Ingresa a www.colombiaarrancaseguro.com e infórmate mejor. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros de la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, pidiéndole siempre a Dios por nuestro país y dándole gracias. También agradeciéndole a todas las personas que trabajan intensamente por la salud, por el bienestar de los colombianos en medio de esta pandemia del COVID-19. Quiero una vez más empezar nuestro espacio haciendo un balance de las cifras del COVID-19 en Colombia para el día de hoy. Hoy se realizaron 21.409 pruebas, una cifra muy importante. Se encontraron 4.144 casos positivos, de los cuales quiero resaltar que más del 70% están concentrados en 5 municipios. Hoy se registraron 168 fallecimientos y le expresamos a las personas que han perdido los seres queridos nuestra solidaridad, nuestras condolencias, y quiero también destacar que más del 70% de estas muertes están concentradas en 5 municipios y también reiterar el mensaje que la mayor concentración de muertes está en el sector de la población mayor de 70 años. Lo he dicho en múltiples ocasiones, nosotros vamos a hacer la impugnación del fallo de tutela, pero quiero reiterar el mensaje. El mayor cuidado para las personas de 70 años representa salvar vidas y también evitar que haya una exacerbación de las capacidades de respuesta en las unidades de cuidado intensivo, toda vez que ese sector de la población, que es donde se presenta la mayor letalidad, también es el que concentra el mayor uso de unidades de cuidado intensivo en todo el territorio nacional. Por eso, el mensaje de cuidado de las personas mayores de 70 años es fundamental y la observancia de todos los demás miembros de familia de cuáles deben ser las medidas de cuidado para esas personas que tanto queremos también es fundamental. Hoy quiero también compartirles a ustedes una cifra muy importante. Hoy Colombia alcanzó 53.634 recuperados, lo que implica que hoy tenemos 1.773 recuperados más. A la fecha, se han adelantado en el país 923.714 pruebas PCR. Eso quiere decir que esta semana estaremos superando el 1.000.000 de pruebas PCR, que es un logro muy importante en lo que ha sido la manera en la que enfrentamos esta pandemia. De los 923.714 casos, 795.076 fueron descartados de las pruebas, que se adelantaron, y tenemos un total de casos positivos de 128.638 acumulados hasta la fecha, de los cuales el 89.4% están siendo atendidos en casa, el 6.1% se encuentra en hospitalización y tenemos en unidad de cuidado intensivo el 0.7%, que equivale a 909 casos confirmados. Y quiero de nuevo reiterar que uno de los objetivos que nosotros tenemos está focalizado
en que la prevención, la autoprotección sean determinantes en nuestra agenda nacional. La situación mundial para el día de hoy también nos muestra que en el mundo hay 11.921.616 casos, de los cuales hay casos activos 4.531.682, los recuperados son 6.506.408, hay 546.318 fallecidos a la fecha. Hoy quisiera compartirles a ustedes en el espacio de prevención y acción 2 jornadas que se adelantaron en el día de hoy, en esta mañana. Por un lado, tuvimos una reunión de la Comunidad Andina de Naciones, donde Colombia asumió la presidencia pro tempore del organismo multilateral, y los presidentes que participaron, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, y también como invitado especial el presidente encargado e interino de Venezuela, Juan Guaidó, todos hablaron de las medidas que se deben adoptar para enfrentar el COVID-19, la coordinación de muchas medidas en lo que tiene que ver con la reactivación económica, y quedamos de establecer una mesa de trabajo conjunta a los ministros de salud de la Comunidad Andina para que en los próximos días tengamos la mayor coordinación en muchas de las medidas de lo que corresponde al restablecimiento de la vida productiva. También en la tarde de hoy tuvimos una conversación con el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, donde se habló del fortalecimiento de las capacidades de investigación en los 2 países para trabajar conjuntamente en lo que tiene que ver con la exploración de tratamientos clínicos frente al COVID-19 y también la exploración de vacunas. Como ustedes saben, el Brasil viene trabajando con la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Se ha hablado también de la posibilidad de hacer experimentación en Brasil, y por supuesto, en caso de ser positiva, también de darse producción en el vecino país. Hablamos de la posibilidad de integrar los esfuerzos de las unidades científicas colombianas con las que están trabajando en el Brasil, y creo que ese es un mensaje también importante para destacar. Quiero también en el espacio de hoy hacerles a ustedes una vez más la mención de cómo se están trabajando en distintos sectores para que los protocolos de bioseguridad sean la garantía de un restablecimiento de la vida productiva de manera exitosa. Hemos hablado ya de que en los municipios con 0 afectación o con baja afectación de COVID-19 se va a empezar un proceso gradual de apertura de los servicios hoteleros, y esos servicios obviamente contarán con la solicitud de parte de los alcaldes para que tengan los permisos conforme a los principios y protocolos de bioseguridad. Pero hay empresas micro, pequeñas, medianas y grandes que están en el sector que se han ido preparando, y la preparación consiste en la adaptación de protocolos de bioseguridad para proteger a los usuarios, pero también para proteger a los empleados. ¿Cómo se prepara Colombia en este sector que es tan importante en la generación de empleo? También va a ser decisivo para nosotros. Así que me gustaría que viéramos el caso de una compañía que viene trabajando en distintos lugares del territorio nacional y que también ha sido beneficiaria del programa al apoyo del empleo formal PAEF, con el cual se han podido proteger 57 empleos. Así que hay una doble historia: la protección laboral y, por otro lado, la adopción de protocolos para que los servicios puedan adaptarse a la nueva realidad que tendremos por un periodo prolongado, que es el COVID-19. Veámoslo. Nosotros somos Inversiones GFL, dueños del Hotel Carretero y Termales del Ruiz, en la ciudad de Manizales y Villa María. Nosotros decidimos acceder al programa de empleo formal para proteger el empleo de nuestros funcionarios, ya que habíamos pensado tomar algunas medidas de reducción de salarios y recorte de personal. Y con este beneficio pudimos continuar con todo nuestro personal. Nosotros tenemos en este momento 63 empleados en nómina, de los cuales fueron beneficiados 57 empleados. Yo creo que la economía se debe reactivar con todos los protocolos de bioseguridad para que todas las empresas puedan mantener el empleo y así lograr que el país se recupere rápidamente. También quiero hacer referencia a lo que ayer anunciábamos en este espacio de prevención y acción, que es la extensión del aislamiento preventivo hasta el 1 de agosto. Muchas personas se preguntan por qué
es que el presidente habla de aislamiento, ¿por qué es que los están extendiendo? ¿Por qué de a ciclos, de a 15 días? ¿Cuáles son las explicaciones? Yo creo que es muy importante que los colombianos tengan claro que estas medidas las hemos tomado con epidemiólogos, con infectólogos, con el equipo de expertos. ¿Por qué se han hecho monitoreos a periodos de 14 o 15 días? Porque son periodos en los cuales se observa incubación, crecimiento y podemos además observar el comportamiento cíclico de la pandemia. Esa ha sido una de las medidas que desde el primer momento adoptamos, esa lectura de ciclos de 14 o 15 días. Lo segundo, ¿por qué el concepto del aislamiento? Porque el concepto del aislamiento es un concepto de alerta, que parte de la base de reconocer que estamos recuperando vida productiva, pero que estamos teniendo también limitaciones en muchas actividades sociales y que la recuperación de las mismas es gradual. Fuera de eso tenemos grupos con un aislamiento focalizado, y lo hemos dicho con claridad, las personas que no están en los ciclos productivos dentro de las excepciones de los decretos, pero también las personas que hacen parte de los sectores de mayor vulnerabilidad, mayores de 70 años, donde está concentrado el 49% de las muertes de COVID-19 en nuestro país. Por supuesto también tenemos jóvenes y niños, y en los tres segmentos hay espacios de calidad de vida donde hay esparcimiento, por supuesto con una mayor observancia en las personas mayores de 70 años. Pero también en el concepto del aislamiento está presente el concepto de la regionalización y la focalización de medidas. Tenemos municipios sin afectación de COVID, municipios con baja afectación, que además otros no presentan casos en las últimas 3 semanas. Tenemos municipios con alta afectación, donde también queremos avanzar con pilotos, y justamente la manera en la que vamos analizando el comportamiento de estos municipios nos permite en unos, después de protocolos, iniciar ciclos de apertura mucho más generalizados, y en otros mantener restricciones para evitar el crecimiento exponencial de la pandemia, seguir protegiendo vidas, proteger también la capacidad de respuesta del sistema de salud. Por eso vamos a destinar el programa de hoy de prevención y acción para abordar muchos de estos temas específicos que tienen que ver con educación, que tienen que ver con movilidad, que tienen que ver con las aperturas comerciales, pero también tienen que ver con las restricciones y las medidas que adoptamos desde el punto de vista de salud. Y para eso quiero que podamos todos ver este video que resume las restricciones que tenemos a partir del 15 de julio hasta el 1 de agosto, donde unas se mantienen y estamos dando también pasos adicionales en otro tipo de municipios. Veamos. A partir del 15 de julio se mantiene el aislamiento de personas entre 18 y 69 años con las 2 horas de esparcimiento diarias al aire libre estipuladas con anterioridad. Esto es extensivo para los adultos mayores de 70 años mientras se adelanta la impugnación por el fallo de tutela, y recomendando con claridad hacerlo con mucha precaución y en la medida de lo posible mantenerse en casa para evitar el contagio del COVID-19. Para las niñas, niños y adolescentes de 2 a 17 años se mantienen los horarios y condiciones de espacios de esparcimiento al aire libre estipulados anteriormente según su edad, ubicación y disposiciones de los gobiernos locales, siempre acompañados por padres, madres o cuidadores mayores de 18 años que cumplan con todos los requisitos para hacer el acompañamiento. En cuanto a los temas educativos, se adelanta el trabajo con las secretarías de educación de los municipios sin afectación, de baja afectación y de alta afectación para examinar dónde se puede empezar con los modelos de alternancia y dónde se debe mantener el estudio en casa. Y en los próximos días se estará haciendo la valoración con las respectivas secretarías de educación, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, para informar con toda precisión a la comunidad de padres de familia en todo el territorio nacional. Es así como el concepto de aislamiento preventivo obligatorio se extiende entre el 15 de julio y el 1 de agosto, tiempo durante el cual se seguirán reactivando otros sectores con protocolos de bioseguridad y se seguirán haciendo planes pilotos para sectores como aviación, iglesias, entre otros. Después de ver estas imágenes pedagógicas, también quiero hacer referencia a un tema que yo sé que es muy complejo.
Hoy he recibido preguntas a través de las redes, también algunas que nos han llegado al correo de la Presidencia de la República y tienen que ver con los adultos mayores de 70 años. 2 preguntas puntuales nos hicieron. Me dijeron, presidente, ¿cuál es la probabilidad de que una persona mayor de 70 años muera si contrae COVID? Y yo en esto quiero ser muy franco. Nosotros venimos tomando las decisiones basadas en la estadística, pero también en los conceptos técnicos de los epidemiólogos y de los infectólogos. Cuando vemos el comportamiento del COVID-19 en los mayores de 70 años, hay 2 elementos que son importantes de compartirlos con ustedes. El primero, que los mayores de 70 años representan el 7% de los contagiados en Colombia, pero representan el 49% de las muertes. Representan más del 35% de la utilización de las unidades de cuidado intensivo. Y si a una persona mayor de 70 años le da COVID, la probabilidad de morir supera el 30%. Si es mayor de 80 años, más del 40%. Y fuera de eso, que también es importante compartirlo con ustedes, si a una persona mayor de 70 años le da COVID, la probabilidad de que termine en una unidad de cuidado intensivo es superior al 70%. Por eso también me preguntaron que cuál era mi opinión sobre el fallo. Y yo vuelvo y digo lo siguiente, yo soy respetuoso, entiendo los fallos, pero eso no quiere decir que el fallo no me parezca absurdo, contrario a la evidencia y contrario además a las recomendaciones científicas para mantener bajas tasas de mortalidad. Y muchas personas dicen, es que ahí debe primar el derecho a la igualdad. Yo quiero ser además franco, basado en la evidencia. Es que la pandemia no es igual en todos los sectores de la población. Nuestra principal tarea es proteger la vida y proteger la salud. Y si a un grupo poblacional que representa el 7% de los contagios y después representa el 49% de las muertes, pues nos damos cuenta que es allí donde tenemos también que hacer un esfuerzo mayor. Nunca buscando restringir derechos, ni afectar, ni maltratar, ni discriminar. Claro que nosotros quisiéramos, ojalá que estos sectores de la población por los cuales tenemos tanto afecto pudieran sentirse mucho más libres, más tranquilos en este ambiente. Pero ese no es el caso, desafortunadamente. Y por eso el mensaje de protección a este sector de la población es fundamental para mantener tasas bajas de mortalidad por millón de habitantes. Por eso hoy me acompaña una vez más el ministro de Salud, Fernando Ruiz, para que él también les transmita a ustedes la importancia de los controles para proteger a los mayores de 70 años. Cuando vemos que el 49% de los fallecidos son mayores de 70 años, también debemos preguntarnos qué ocurrió, por qué ocurrió. Y yo creo que hay que fortalecer las medidas de prevención en el hogar, el lavado de manos, el uso del tapabocas antes de aproximarnos a esas personas mayores de 70 años o inclusive mayores de 60 que tengan preexistencias y comorbilidades. El manejo y la manipulación de alimentos que pueden ser para ellos requiere también unas medidas claras de higiene. Y algo que también es importante, limitar al máximo los abrazos, los besos, las expresiones de afecto y de cercanía, además por periodos prolongados con los mayores de 70 años al interior del hogar. Ministro Fernando Ruiz, yo quiero que usted le hable con mucha claridad a los colombianos de por qué cuando hablamos de ese sector de la población, en el momento que estamos viviendo también de la pandemia, en muchos lugares, en las principales ciudades del país, de nuestro comportamiento con ellos y de su autocuidado, depende también que mantengamos niveles bajos de mortalidad por millón de habitantes y algo que tampoco se ha dicho de pronto con tanta frecuencia como deberíamos hacerlo. Cuando a una persona mayor de 70 años le da COVID-19, más del 90% de los casos son sintomáticos. Y quiere decir que esa sintomatología se traduce también en una mayor probabilidad de contagio a otros sectores de la población o del hogar. Lo escuchamos, ministro Fernández. Sí, presidente, muchas gracias. Un saludo a los compañeros ministros y a los colombianos. Como usted dice, presidente, este es un tema muy importante en el sentido de la frase que usted dice que parece que es absolutamente clara. Si
la epidemia, la enfermedad afectara igualmente a todos los grupos poblacionales, grupos de edad, realmente aquí habría un tema de no igualdad o de desigualdad o de inequidad entre grupos poblacionales. Pero aquí la evidencia es absolutamente contundente y la cifra está basada en las cifras, en los datos que han surgido de los diferentes estudios epidemiológicos y demográficos que se han hecho alrededor del COVID. De manera que esto no es un capricho, ni más quisiéramos hacer un capricho, sino es básicamente la implantación de dos principios esenciales en salud pública. El principio de precaución, por el cual estamos obligados a actuar protegiendo la población, y el segundo, el principio de prevención, cuando ante una evidencia real de que hay una afectación diferencial, la estrategia debe ser diferencial. De manera que lo complicado de un fallo de estos, que obviamente respetamos, es que desconfigura de alguna manera todos los principios básicos de la salud pública y su operación frente a la población. Y el hecho es evidente también en el sentido de que lo que vemos y lo que muestra la literatura científica es que las personas mayores tienen mayor daño en la estructura de los pulmones, de sus pulmones, por la fragilidad propia derivada de la edad y del envejecimiento. Y eso esencialmente lo que buscamos proteger, generando un mecanismo de aislamiento preventivo con todos los cuidados que debe tener una persona mayor de 70 años. Ministro, otro tema que es importante que nos han preguntado los ciudadanos tiene que ver con la caracterización de municipios. Municipios sin afectación, municipios de baja afectación, municipios de alta afectación y las distintas medidas. Empezamos con pilotos de municipios de cero afectación, baja afectación, y ahora empezamos un ciclo de apertura con responsabilidad, pero un poco más generalizado, con medidas y con protocolos. Y por otro lado, en los lugares donde tenemos alta afectación, pero donde vemos también que se han tomado medidas de control y que se está enfrentando la pandemia, empezar pilotos en sectores que son muy importantes para la vida productiva. ¿Por qué no hacemos también esa diferenciación que va a quedar plasmada y planteada una vez más en las resoluciones y en los decretos que emitamos en las próximas horas? Lo escuchamos, ministro. Sí, presidente. El hecho es que después de ya más de 100 días de evolución de la epidemia, para nosotros es absolutamente claro que la velocidad de propagación de la epidemia es diferente en diferentes grupos de ciudades. Ha venido dándose una velocidad diferente. El hecho más claro es que tenemos más de 400 municipios en Colombia todavía que no tienen ni siquiera un caso de COVID-19. De los 1.108, 109 municipios que tiene el país, más de 400 no tienen casos de COVID. Entonces, realmente no tiene sentido generar una disfuncionalidad, un problema en estos municipios cuando realmente no tiene ninguna afectación y se puede mantener las actividades sociales y económicas de manera adecuada. Entonces, por esta razón, el Ministerio de Salud, con el apoyo del Comité Asesor, que nos reunimos todas las semanas, definimos una categorización de municipios para llevar a cabo la gradualidad en las medidas que se están tomando de desescalamiento del aislamiento preventivo. Y se ganaron 4 grupos. Primer grupo, municipios sin afectación, que es muy fácil, es el municipio en el cual hasta ahora no tenemos un solo caso, no se ha venido dando un caso, y en estos municipios tenemos una apertura completa, con excepción de las excepcionalidades generales, que básicamente son todo lo que implique eventos masivos y aglomeraciones, y siempre manteniendo las medidas de distanciamiento físico entre las personas. Igualmente, a este mismo criterio aplica para las medidas, los municipios de baja afectación, que no registran casos confirmados ni sospechosos durante las 4 últimas semanas, es decir, municipios que han estado un poco dormidos, digámoslo así. El tercer grupo son los municipios de moderada afectación, los cuales clasificamos de acuerdo a 4 indicadores que son la incidencia, o sea, el número de casos acumulados, el número de casos acumulados en las 2 últimas semanas frente a las 2 semanas anteriores, el índice de positividad, o sea, el porcentaje de muestras que salen positivas, y la mortalidad, la tasa de mortalidad que se está teniendo por COVID específicamente.
Con esos 4 criterios decimos que un municipio de moderada afectación es aquel que solamente cumple uno de esos 4 criterios y en los cuales se pueden hacer planes piloto, pero mantienen las excepciones que están planteadas en los decretos vigentes. Por último, los municipios de alta afectación son aquellos que cumplen 2 criterios o más de los criterios enunciados, de los criterios de clasificación, y en estos se tienen las restricciones del decreto, se podrían hacer pilotos, pero siempre bajo un criterio de una trámite que debe hacer el alcalde ante el Ministerio del Interior, una evaluación del Ministerio de Salud con con nuestro comité asesor y obviamente la posibilidad de que se haga ya experiencias piloto en estos municipios. Esos son los 4 grupos de municipios. El Ministerio en su página web desde hoy está entregando municipio por municipio en qué clasificación está, y este es un instrumento muy valioso para que los alcaldes puedan conocer en cuál de esas 4 categorías puede entrar su municipio y tomar las decisiones de gradualidad que consideren convenientes, presidente. Tenemos un video que ayuda a ilustrar todos estos temas, tanto envejecimiento como el tema de lo que tiene que ver con la clasificación de municipios piloto. Con el anuncio hecho sobre la ampliación de aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 1 de agosto, se dieron a conocer los nuevos lineamientos y planes piloto que permitirán la apertura gradual de parques, teatros, centros religiosos y otros establecimientos que han sido afectados por la pandemia. La decisión cobija los 490 municipios que no tienen afectación COVID, los 295 que no presentan casos recientes y los 100 municipios de baja afectación del virus. De esta forma, restaurantes, teatros, gimnasios en municipios no COVID y previa solicitud de los mandatarios locales podrán iniciar la reactivación con el estricto cumplimiento de protocolos. Los planes piloto para teatros solo se habilitarán en municipios que no presenten casos o con bajos indicadores de presencia del virus y con control de aforos no superior a 50 personas y el debido distanciamiento. La medida, que no es obligatoria, deja la potestad en los alcaldes para el inicio de estos pilotos de reapertura. En todo el territorio nacional se mantienen las restricciones a bares, discotecas, casinos, billares, bingos y negocios de juegos de azar. Ahí estábamos viendo también esas recomendaciones para los municipios con baja afectación, sin afectación de COVID-19. Y así como lo decía el ministro Fernando Ruiz, las medidas de protección del adulto mayor, las precauciones que debemos tener al interior del hogar son definitivas para salvar vidas. Por eso, con el equipo de expertos, con el equipo técnico, también hemos preparado esta pieza de información para que todos ustedes la compartan con los seres queridos de cómo son las mejores condiciones de autocuidado y de protección que podemos asumir nosotros con las personas mayores de 70 años que vivan en nuestro hogar. Proteger la vida y cuidar a nuestros seres queridos es deber de todos. Por eso, si usted vive o comparte con adultos mayores o con personas con alto riesgo por COVID-19, tenga en cuenta las medidas para evitar contagio. Cuando estén dentro de la casa o en recintos cerrados, use el tapabocas permanentemente y evite los abrazos. Lave muy bien sus manos antes y después de prestarles algún servicio o ayuda. Acompáñelos con el uso de tecnologías que le permita mantenerse comunicado. Y si necesita asesoría, comuníquese con las líneas 192 o 123. Está en nuestras manos evitar el contagio y protegerlos ayuda a salvar vidas. Recuerde que estar en casa es una oportunidad para hacer una pausa y continuar la vida con responsabilidad. También hemos recibido muchas preguntas de los ciudadanos que nos dicen, bueno, pero ¿cómo va a funcionar el proceso paso a paso? Si vivo en un municipio con baja afectación o sin afectación de COVID-19, ¿cuál es ese paso a paso para que el sector pueda ir teniendo una mayor reactivación? Por eso hemos trabajado en equipo del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, y vamos a mostrarles a ustedes cuál es ese paso a paso y cómo se puede diligenciar de manera mucho más rápida cuando hay el concurso de los sectores y de los alcaldes. Veamos este ejercicio. Si soy alcalde de un municipio no COVID, ¿cómo debo hacer la solicitud de levantamiento del aislamiento preventivo obligatorio? Primero,
se debe acudir al Ministerio del Interior, que a su vez verificará con el Ministerio de Salud que ese municipio sí cumpla con esa condición de no COVID. Esa solicitud se debe hacer al correo electrónico covid19@mininterior.gov.co. Bajo estos parámetros, esos municipios no podrán permitir aglomeraciones ni la operación de bares, discotecas, casinos o billares. En caso de que el municipio pierda esa condición, el Ministerio de Salud, a través del Ministerio del Interior, dará instrucción para el cerramiento de dichos sectores, dependiendo del comportamiento epidemiológico, y adoptar las respectivas medidas de restricción, y se hará un cerco epidemiológico. Nos acompaña el viceministro del Interior, el doctor Daniel Palacios, que sigue trabajando en su aislamiento preventivo porque tiene COVID positivo después de que se le practicaran las pruebas PCR. Viceministro Daniel Palacios, usted ha estado asintomático, ha estado también desarrollando sus actividades desde la casa, pero me gustaría que usted le haga el balance a los colombianos de cuántos municipios han solicitado ya medidas de mayor apertura y las que esperamos crezcan también a partir del próximo 15 de julio hasta el 1 de agosto, en lo que es también un proceso de aceleración de alguna manera de medidas cuando se han hecho los análisis respectivos de que no se presentan casos o que en las últimas 3 semanas no ha habido ningún caso también de COVID. Lo escuchamos. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo muy especial para todos los colombianos que nos acompañan esta tarde. Señor presidente, efectivamente, a esta altura hemos tenido ya más de 150 municipios que han solicitado los planes pilotos para restaurantes, 140 han solicitado planes pilotos para iglesias y ya tenemos 45 aprobados en materia de restaurantes y iglesias, en especial los municipios que hoy no tienen ninguna afectación por parte del COVID. Tal como lo estableció el señor ministro de Salud, hoy tenemos 3 categorías, que serían los municipios no COVID o con baja afectación de COVID, los municipios que tendrán la condición de moderados y los municipios que están en alto impacto o alto efecto del COVID-19. Para ellos, a partir del 15 de julio, tal como lo ha dicho el ministro de Salud y lo mostraba el video, existirán unas restricciones diferenciadas, todas deberán ser propuestas por los alcaldes al Ministerio del Interior y de acuerdo a su condición trabajaremos con el Ministerio de Salud para dar autorización a esos proyectos. Hay que ser muy claro que los municipios de baja afectación y los municipios no COVID tendrán una apertura general en la cual seguirán bajo la prohibición de las aglomeraciones tanto público como privadas y los establecimientos de esparcimiento como son bares, discotecas, casinos, juegos de azar, seguirán en una prohibición general. Y por eso se presenta ante el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior certifica sencillamente a través del Ministerio de Salud que esa condición se cumpla y se le da la autorización al alcalde, siempre bajo el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y además se le pueden adicionar las medidas complementarias de los alcaldes como son pico y cédula, pico y género y los horarios que ellos determinen de apertura. Y por el otro lado, el grupo de moderados y de alta afectación que podrán también a partir del 15 de julio, señor presidente, solicitar pilotos para tanto restaurantes presenciales, iglesias, teatros, gimnasios, clubes náuticos, todas estas actividades, pero a través de pilotos. Ahí también se hace un proceso a través del Ministerio de Salud, en donde el Ministerio de Salud certifica esa condición y da la autorización para implementar ese piloto. Con eso, presidente, seguiremos trabajando en el aislamiento obligatorio estricto, pero con la reapertura responsable y dentro de los protocolos de bioseguridad de los sectores de la economía. Gracias, doctor Daniel. Y nos acompaña el ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor José Manuel Restrepo, porque estamos dando pasos importantes en municipios que no tienen casos o municipios que tienen baja afectación, donde en el sector del turismo, en el sector de hotelería, ya hay herramientas, algunos pilotos, y con estas solicitudes que pueden hacer los alcaldes, darles cabida y además darles una aceleración. Pero también algo que es importante, ¿cómo va la preparación para el sector hotelero en general y la preparación que se empieza a dar con gradualidad para el sector del turismo? Lo escuchamos, ministro José Manuel. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo también a los colegas y muy especialmente a todos los colombianos. Como usted lo ha señalado, señor presidente, nosotros en el marco del aislamiento inteligente
nuestra primera preocupación siempre es y será la vida. Esa vida que se garantiza a través de cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad. Pero simultáneamente con eso, también hemos tenido un compromiso con proteger el empleo. En el marco del decreto de aislamiento de orden público que viene a continuación, a partir del 15 de julio, hay un conjunto de medidas muy importantes de cara a proteger ese empleo, lograr esa reactivación productiva. Se trata de esfuerzos que van en la dirección de proteger por lo menos 1 millón de empleos y 120.000 empresas de nuestro país. El decreto contempla 2 asuntos importantes. El primero de ellos, para los municipios, como acaba de señalar el ministro de Salud, no COVID o de baja afectación del COVID. Estamos hablando de cerca de 900 municipios, el 82% de los municipios del país, que van a tener la posibilidad de responder a una necesidad urgente, a un reclamo especialmente del sector relacionado con la gastronomía, los restaurantes. Presidente, justamente este fin de semana estuvimos con funcionarios de gobierno en la ciudad de Pereira y allí el alcalde, el gobernador nos hacían un llamado para ver cómo podían activar el sector de restaurantes. Lo mismo lo vivimos hace algunas semanas en el departamento de Caldas, también en el departamento del Tolima. Hoy los alcaldes de algunos de los municipios del departamento de Antioquia planteaban exactamente lo mismo. Pues todos esos municipios no COVID o de baja afectación del COVID podrán, con cumplimiento de protocolos, activar los sectores relacionados con restaurantes. También podrán hacerlo en sectores relacionados con el turismo. Y justamente en el marco de la visita que tuvimos este fin de semana al eje cafetero, los 3 gobernadores nos hacían un llamado para encontrar un programa piloto de apertura del sector de restaurantes y del sector del turismo. Estando en Salento quedó el compromiso de que ellos formalmente hicieran esa solicitud y en el día de hoy estuvieron reunidos los 3 equipos de las 3 gobernaciones. Esos sectores podrán también activarse en estos municipios no COVID o de baja afectación del COVID. Insisto, obviamente, con el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Esto aplicaría también para parques temáticos, para zoológicos, para esos otros sectores que complementan tanto a restaurantes como al sector del turismo. Y en segundo lugar, el decreto que está próximo a expedirse contempla también posibilidades para los municipios COVID de alta o moderada afectación. Se trata de la posibilidad de que los alcaldes, y con eso reconocemos gradualidad, progresividad, también regionalización, puedan solicitar la activación de pilotos, especialmente de restaurantes con servicio a la mesa también, y de los sectores de alojamiento, con cumplimiento también estricto de protocolos. De esa manera, presidente, vamos en camino de este proceso de reactivación que es tan importante para la economía de nuestro país y especialmente para el empleo de los colombianos. Y cierro diciendo, presidente, que hoy, como era nuestro compromiso, expedimos el decreto 981 del Ministerio de Comercio para permitir la posibilidad de ampliar los plazos de presentación y pago de la contribución para fiscal en turismo para todo el sector relacionado con el turismo hasta finales de diciembre de este año. Es un beneficio importante para la caja, especialmente de estos sectores que han estado afectados. Muchísimas gracias, ministro Restrepo. Yo creo que en los próximos días, en el espacio de prevención y acción, hay que ir haciendo esas piezas también de comunicación de cómo van a funcionar los hoteles, de cómo se están desarrollando esos pilotos y las medidas específicas de protección en distintos lugares del país. Nos acompaña la ministra Ángela Orozco, la ministra de Transporte. Hay muchas preguntas también que nos han llegado sobre cómo van a ser los pilotos de transporte intermunicipal en municipios de baja afectación o no afectados por COVID-19, cómo están llegando los acuerdos los respectivos alcaldes. Y también en el transporte aéreo, como lo dijimos ayer, empezamos con el piloto entre Cúcuta y Bucaramanga, que va a ser bien importante, y esperamos también en los próximos días evaluar otras rutas a solicitud de los alcaldes para que tengamos un restablecimiento del transporte aéreo en el país. Antes de dar la palabra a la ministra, quiero que ustedes vean cómo se desarrollan estos protocolos para el transporte terrestre intermunicipal y también el sistema aéreo de nuestro país. El transporte terrestre y aéreo ya cuenta con protocolos para operaciones domésticas. Las ciudades no COVID o municipios con baja afectación podrán solicitar al Ministerio del Interior el permiso para realizar planes pilotos aéreos y o terrestres intermunicipales y en articulación con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Salud. Una vez evaluados todos los cumplimientos, se establecerán los planes pilotos de rutas.
Estos planes también deben ir coordinados con los alcaldes y autoridades departamentales y los viajeros deberán entrar al aeropuerto y o terminal sin acompañantes, salvo sea un menor de edad o una persona que requiera asistencia. Entre otras medidas, se prohíbe el estacionamiento prolongado de vehículos a las afueras de los aeropuertos y o terminales y los pasajeros deben estar máximo 2 horas antes de tomar el transporte. Tanto a empleados como a viajeros se les tomará la temperatura y se les dispondrá alcohol glicerinado al 60%. El distanciamiento físico debe ser de mínimo 2 metros. Además, los locales comerciales deben implementar protocolos de limpieza y desinfección, así como disponer de información visible sobre las medidas para prevenir el contagio del COVID-19. Los cajeros automáticos y demás máquinas expendedoras se deben desinfectar cada hora y no se deben compartir documentos más allá de poder visualizarlos por parte de las autoridades, como también se debe evitar al máximo el contacto con las maletas del pasajero, por lo que se invita a llevar únicamente equipaje de mano. Cabe resaltar que cuando sea necesario realizar una inspección física o manual, los operadores deberán utilizar mecanismos de protección adicional, tales como caretas acrílicas o monogafas. En el mismo sentido, al realizar la inspección manual al equipaje de uso personal o de mano, el guardia de seguridad deberá cambiarse los guantes antes de realizarla. Como aspecto importante, a los viajeros se les permitirá el transporte de geles y líquidos antibacteriales o antisépticos en el equipaje de mano en una cantidad máxima de 355 mililitros por persona. En las salas de espera, las sillas se dispondrán con espacio suficiente a ambos lados. Al momento de abordar el bus o el avión en las filas, se debe respetar el distanciamiento físico de 2 metros. El pasabordo o tiquete se validará visualmente o acercándolo a una máquina lectora por parte del pasajero, quienes deben desinfectarse las manos al iniciar y al finalizar el trayecto. Durante el viaje no está permitido el uso de los baños dentro del bus o el avión y el pasajero deberá usar el tapabocas antes, durante y después del viaje. En otras medidas, no se realizará el servicio a bordo ni distribución de cobijas, almohadas o audífonos, como también se deshabilitarán los servicios de entretenimiento. Al arribo, de nuevo, se tomará la temperatura de los pasajeros y si se detecta un caso sospechoso, se activará el protocolo de emergencia de salud pública de importancia internacional. Por último, en caso que el pasajero llegue a presentar síntomas que coincidan con los del COVID-19 durante los 14 días posteriores al viaje, debe informar inmediatamente a su EPS o a la Secretaría de Salud de su municipio o departamento. O también informarlo a través de la aplicación Coronavirus. Así es, presidente, colegas, todos los colombianos. Efectivamente, se ha venido trabajando de manera muy activa. En el caso del transporte intermunicipal de pasajeros, es claro que se podrá dar el transporte terrestre intermunicipal de salida y de llegada a solicitud de los mandatarios en coordinación y con el aval del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, siempre y cuando obviamente sean municipios no COVID o municipios de baja afectación. Estos protocolos de bioseguridad, tanto para las terminales de transporte como para los vehículos de transporte terrestre, son protocolos que fueron adoptados desde el 24 de abril del 2020, porque recuerden que el transporte intermunicipal de corta distancia siempre se garantizó, siempre esos terminales estuvieron abiertos para garantizar que aquellas personas que vivían a 40 kilómetros de las grandes áreas metropolitanas podían llegar y desarrollar las actividades excepcionadas desde el primer aislamiento. Es por ello que estos protocolos en el sector de transporte terrestre involucraban desde el aseo especial de los vehículos, el aseo donde aquellas personas siempre tenían temas de contacto, la necesidad de mantener 1 metro de distancia dentro del vehículo, la necesidad de evitar aglomeraciones y mantener 2 metros en los terminales de transporte, en las afueras cuando hacen filas, la necesidad de tomar la temperatura al ingresar al vehículo, también el uso permanente y obligatorio del tapabocas dentro del vehículo, entre otros temas. Igualmente, en el caso del transporte aéreo, el protocolo de bioseguridad, ese sí fue recientemente adoptado. Es un protocolo que se trabajó por expertos de la Aeronáutica Civil con el apoyo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo durante alrededor de 2 meses. Desde marzo se empezó a elaborar y con los insumos de todas las organizaciones internacionales como la Organización de la Aviación Civil Internacional, la Asociación Latinoamericana de Aviación Civil, las autoridades de transporte y aviación civil de Estados Unidos, de China, de Canadá, de Corea del Sur,
también las recomendaciones de la IATA y obviamente de la Organización Mundial de la Salud. Y estos protocolos lo que buscan es precisamente llevar al pasajero detalladamente desde el ingreso al aeropuerto, que tiene que llevar con 2 horas de anticipación para evitar aglomeraciones, la toma de temperatura al ingreso, restringir el ingreso, como se dijo, solamente al pasajero y a los empleados obviamente de los operadores aeroportuarios, el que se vayan directamente una vez ingresan, verificado su pasabordo, ojalá sea con lector óptico o simplemente con el lector del pasabordo para que no haya contactos, directamente a las salas de abordaje que tienen la señalización de las sillas con los 2 metros de distancia para efectos de prevenir y obviamente evitar cualquier tipo de contagio. Igualmente se va llevando de la mano al pasajero al abordaje al avión. Ese abordaje siempre se hará de atrás para adelante. Dentro del avión se debe utilizar el tapabocas de manera permanente, se prohíbe el uso tanto del servicio a bordo como se previene y se recomienda no utilizar los baños, y también se prohíbe el uso de los temas de los sitios o temas de entretenimiento. Igualmente al ingresar o al llegar al sitio de destino se baja de manera organizada por filas de la primera a la última y se va directamente a la salida del aeropuerto, donde igualmente se toma la temperatura. Se recomienda el uso de Corona App Colombia para todos aquellos que ingresan a los aeropuertos, precisamente para que haya un contacto permanente, y se recomienda también y se necesita informar dentro de los 14 días al viaje que realizaron a las autoridades si tienen síntoma alguno para efectos de realizar el seguimiento a sus contactos. Precisamente es por la aprobación de estos pilotos que ya en el día de ayer se autorizó el primer piloto entre Lebrija y Cúcuta, que se anunciaría en unos próximos días. Pero igualmente la Aeronáutica Civil ha venido realizando visitas de verificación durante toda esta semana y la semana que viene, alrededor de 10 aeropuertos, precisamente para garantizar que están en capacidad de cumplir con estos protocolos. Esta semana se visitó Cúcuta, Bucaramanga, para efectos de poder obviamente autorizar ese piloto, pero en el día de ayer se visitó Río Negro, Medellín, hoy se está visitando Montería, mañana se visitará Pereira y Manizales, la otra semana San Andrés, Providencia, Armenia. Todas estas verificaciones de la Aeronáutica Civil lo que permitirán es garantizar que con seguridad se puede realizar la actividad. Muchas gracias, ministra Ángela. Y otra pregunta que se hacen muchas familias es ¿cómo va a funcionar el sistema educativo a partir del 1 de agosto? Nosotros siempre dijimos que a partir del 1 de agosto estaríamos contemplando primero la introducción del sistema de alternancia, presencialidad, también estudio en casa, pero también dijimos que esas medidas se iban a ir adoptando de conformidad, como el equipo de epidemiólogos e infectólogos vieran el comportamiento de la pandemia en distintas ciudades. Por eso la ministra de Educación, María Victoria Angulo, ha estado en contacto con los secretarios de Educación. Hemos hecho también el desagregado de municipios que no han tenido afectación, que tienen baja afectación, también los que tienen afectación alta, de tal manera que las medidas tengan como premisa central la protección de la salud de nuestros niños y, por supuesto, que las medidas sean adoptadas siempre con el estricto sentido de que todas las medidas de bioseguridad también estén en pie. Así que, ministra María Victoria, háganos el balance. Muchos padres se preguntan, y casi que se lo diría, desagréguelo en las preocupaciones naturales que puede tener hoy un padre de familia que quiere tener certezas a partir del 1 de agosto. Bueno, muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los compañeros de gobierno y a todas las familias que nos están viendo. Como menciona el señor presidente, pues este es un tema central en el hogar, en la sociedad y para todos los maestros y rectores. Primero, presidente, un agradecimiento a las secretarías de Educación. Usted, cuando me antecedía presentando el tema, hacía mucho énfasis que esto es un trabajo conjunto, colegiado, con cada secretaría. ¿Qué hemos hecho en estas semanas después de la publicación de los lineamientos? Hemos venido haciendo diagnósticos que tienen que ver con la infraestructura, con el tamaño de las jornadas, los horarios y algo muy importante que mencionó el señor presidente. Como lo decía hoy el ministro de Salud, tener en cuenta que tenemos municipios no COVID, de baja afectación, de moderada afectación y de alta afectación. Serán variables muy claves para ir tomando las decisiones más oportunas y, sobre todo, presidente, irnos preparando
para que cuenten con todo lo previsto en los protocolos de bioseguridad, para que podamos hacer todas las propuestas académicas del caso y le demos continuidad a la jornada académica. Les puedo contar, presidente, que al momento de las 96 secretarías de educación hay un 33% que ya nos presentó la primera propuesta. Las secretarías siguen enviando esta documentación esta semana al ministerio. ¿En qué consiste la propuesta? Las propuestas combinan, hay propuestas de continuar obviamente en educación en casa por la evolución de la pandemia y hay propuestas que combinan municipios que tienen educación en casa y municipios donde se dan las condiciones para poder iniciar el proceso de alternancia. Está la viceministra muy atenta con todo el equipo a estos datos. Y como pudimos comentar en otros programas, cuando hablamos de protocolos de bioseguridad, recuerden que estamos hablando de todos los temas sanitarios, obviamente todos los protocolos para alimentación, para transporte, el proceso académico mismo, y resaltaría algo muy importante, presidente. Aquí es clave la información y el consentimiento de las familias y de los niños. Este es un proceso que se trabaja colegiadamente y creo que así vamos como sistema, preparándonos, tomando las decisiones del caso y continuando el proceso educativo. Para también compartirles, quienes están en educación en casa, continúen en educación en casa, el Ministerio no solo va a tener el foco de acompañar toda la puesta en marcha de los protocolos de alternancia, sino vamos a seguir, presidente, fortaleciendo también mecanismos que apoyen educación en casa. Hace unas semanas lanzábamos la biblioteca digital, tenemos aplicativos para diversos temas, inglés, para todos los temas de preparación del ICFES, en fin, hay un sistema que tiene que preocuparse por dar las condiciones para quienes continúen en educación en casa, para quienes estén en un modelo de alternancia y para la preparación de todo el sistema educativo. Le comentaría además, presidente, en educación superior, que también obviamente es un tema de interés para todas las familias. Recuerden que habíamos dicho que en los meses de junio y julio activábamos los laboratorios, la actividad académica que requería una presencialidad con todos los protocolos del caso. Les puedo contar que 153 instituciones de educación superior presentaron los protocolos ante la entidad territorial. De ellas hay 114 que en las semanas de junio y julio han venido ya haciendo actividades de laboratorio de práctica. Las restantes inician la semana siguiente. Entonces tenemos, presidente, un trabajo en laboratorios con protocolos como una primera fase de reactivación del sector. Y obviamente, como usted dice, teniendo en cuenta las regiones, porque estas instituciones tienen presencia en municipios o no COVID o con presencia moderada o con afectación alta. Y también comentarles que de estas también hay un número muy importante que se está preparando para iniciar un proceso de alternancia dependiendo también de la realidad de cada uno de los municipios donde tenga presencia la institución de educación superior. Finalizaría esta primera parte, presidente, con apoyos económicos. Lo hemos hablado en varios programas y hoy ya es muy importante contarles que las 4 líneas del Fondo Solidario están funcionando. Atención a cada una de ellas, vamos mirando en qué fase va la convocatoria. La línea para padres de colegios y jardines privados. Esta línea, recordarán, la abrimos hace más de 10 días, ya los colegios nos presentaron la información de las familias y recuerden, para quienes aplicaron a la línea, que del 7 al 27 de julio nos anexan ya los papeles de cada una de las familias. Recordemos que es una línea condonable, que no requiere codeudor, que vincula hasta pagos por 6 mensualidades y que se vuelve un gran apoyo para las familias. La educación para el trabajo y desarrollo humano, los jóvenes que están en estos procesos, abrimos ayer la línea, se cierra la primera fase de la convocatoria el día 17, así que esperamos también que en la página del ICETEX, que están todos los detalles, puedan aplicar. Para instituciones públicas, presidente, usted me comentaba en estos días que deberíamos reiterar esta información y yo creo que es muy importante. Son más de 895.000 millones de pesos entre Generación E y recursos adicionales a las instituciones públicas. Y un agradecimiento a los gobernadores y los alcaldes que se han venido sumando para que podamos ayudar con un porcentaje significativo del valor de la matrícula de estos jóvenes, de los jóvenes más vulnerables. Y finalmente, del plan de alivios de ICETEX, que también es de interés de muchos de los que nos están siguiendo, hay 71.642 beneficiarios que han optado o por los temas de periodo de gracia, plazos, intereses, y está abierta para este segundo semestre la línea de crédito que no requiere codeudor para las familias que inician pues su proceso de educación superior. Gracias, ministra María Victoria. Yo creo que hemos visto hoy en este espacio de prevención y acción las medidas en materia de salud para los mayores de 70 años, en el énfasis que debemos hacer en las próximas semanas. Hemos visto los pasos que se dan en el sector del turismo, del transporte intermunicipal, del transporte aéreo, ahora los aspectos también de educación. Pero para concluir el espacio de hoy, quisiera dejarles a ustedes 2 mensajes. Mensaje importante: cuando estamos saliendo a trabajar, las personas que estamos dentro del régimen de excepciones y cuando llegamos a la casa, debemos observar unas medidas
que nunca hace falta repetirlas, conocerlas y además diseminarlas. Cómo debemos manejar la limpieza de nuestros zapatos, la limpieza de manos, el distanciamiento con nuestros seres queridos. Por eso quisiera que vieran este mensaje de autoprotección, de autocuidado, de normas para observar cuando estamos y salimos del hogar. Y el otro mensaje, no bajemos la guardia. El COVID es una enfermedad que merece todo nuestro respeto y toda nuestra atención. Nosotros somos conscientes que vamos a estar con esta enfermedad por un periodo largo, por lo menos un año más. Así que de nuestro autocuidado depende nuestro éxito. El uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos. Hoy, por ejemplo, también fue comunicado que el día de ayer se me practicó una vez más la prueba de COVID-19. Ya llevo 6 pruebas en distintas circunstancias. Nosotros lo que hemos podido analizar es que las medidas de distanciamiento sirven mucho. El lavado constante de manos, yo lo veo en las circunstancias donde he estado expuesto y yo creo que todos nosotros en nuestra responsabilidad tenemos que ejercer ese distanciamiento, tener mucho cuidado con nuestros seres queridos y también llevar nuestras pautas en el hogar. Por eso los dejo con estos 2 mensajes, no bajar la guardia, cómo cuidarnos en el hogar y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Limpieza y desinfección en la vivienda. Resulta de vital importancia limpiar y desinfectar espacios y elementos, por lo que debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones a la hora de asear su casa. Retire el polvo en zonas de contacto con las manos. Lave objetos con agua y jabón. Cuando haga mercado, desinfecte los elementos con alcohol glicerinado. Adicionalmente, desinfecte todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que sea de manipulación diaria, como teléfonos fijos, celulares, llaves, control remoto, computadores, entre otros. Mantenga una buena limpieza del baño, de la cocina y zonas que con frecuencia use. Juntos y siguiendo los protocolos de autocuidado, podremos ganarle la batalla al coronavirus. En los últimos 4 meses, el coronavirus ha cobrado la vida en promedio de 34 personas cada día en nuestro país. Más de 500.000 de familias alrededor del mundo y cerca de 4.000, tan solo en Colombia, han perdido a sus seres queridos debido a esta enfermedad. Como país a la fecha, hemos despedido 3.000 adultos mayores y 227 personas menores de 40 años. No bajemos la guardia. El coronavirus está incrementando su propagación a una velocidad acelerada. No es momento de fiestas. Hoy debemos aplazar esa reunión con nuestros amigos y familiares para en un futuro poderlos disfrutar a nuestro lado. Evitemos hacer parte de estas cifras. El coronavirus no es un juego. Depende de nosotros lo que está por venir. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. La cifra del 49% de mayores de 70 años fallecidos por COVID no puede seguir aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.